Soy José, hijo de Jacob, y mi historia comienza en Canaán, donde vivía con mi padre Jacob y mis 11 hermanos. Yo era el 11º hijo, nacido de Raquel, la esposa favorita de mi padre. Tal vez por eso, o por el hecho de que nací en su vejez, mi padre me amaba más que a todos mis hermanos. Incluso me dio una túnica especial, de mangas largas y muy colorida. Esta preferencia, sin embargo, despertó los celos y el odio de mis hermanos mayores. Tenía solo 17 años cuando todo cambió. Una noche, tuve 2 sueños extraños. En el primero, mis hermanos y yo estábamos atando gavillas de trigo en el campo, cuando de repente mi gavilla se levantó y quedó en pie, mientras las gavillas de ellos se inclinaban alrededor de la mía. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ingenuamente, compartí estos sueños con mi familia. ¿Por qué tuve estos sueños? ¿Estaría Dios tratando de decirme algo? Tal vez debería haber sido más cuidadoso al compartirlos con mi familia. No me di cuenta de cómo esto podría afectarlos. Mi padre me reprendió, preguntando si realmente pensaba que un día él, mi madre y mis hermanos se inclinarían ante mí. Mis hermanos se pusieron aún más celosos y enojados. No entendía completamente el significado de estos sueños en ese momento, pero eran un presagio de lo que estaba por venir en mi vida. Un día, mi padre me envió a verificar cómo estaban mis hermanos, que pastoreaban el rebaño lejos de casa. Cuando me vieron a lo lejos, tramaron contra mí. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Planearon matarme y arrojar mi cuerpo en un pozo, para luego decirle a nuestro padre que un animal salvaje me había devorado. ¿Cómo podían mis propios hermanos odiarme tanto? ¿Hice algo para merecer esto? Dios, por favor, ayúdame en esta situación. Rubén, mi hermano mayor, intentó salvarme. Sugirió que me arrojaran vivo en el pozo, planeando secretamente rescatarme después. Los otros estuvieron de acuerdo, y cuando llegué, me arrancaron la túnica especial y me arrojaron a un pozo seco. Pero antes de que Rubén pudiera sacarme de allí, Judá tuvo otra idea. Una caravana de ismaelitas estaba pasando, camino a Egipto. «¿Qué ganaremos matando a nuestro hermano?», argumentó. «Vendámoslo como esclavo». Estoy asustado y confundido. ¿Cómo puede estar pasando esto? Pero tal vez, de alguna manera, Dios aún esté en control. Necesito aferrarme a esta esperanza. Así, fui vendido por 20 piezas de plata. Mis propios hermanos me entregaron como esclavo a extraños, sin ninguna consideración por el vínculo familiar que nos unía. Imaginen el shock y el dolor que sentí en ese momento. De hijo favorito, pasé a ser una mercancía, negociado como si fuera un animal. Mi corazón está roto. Mi familia me traicionó, pero no puedo dejar que la amargura me consuma. Dios, ayúdame a encontrar fuerza en este momento tan difícil. El viaje a Egipto fue largo y aterrador. No hablaba el idioma de los mercaderes y no tenía idea de lo que me esperaba. Todo lo que conocía, mi familia, mi hogar, mi tierra, quedaba atrás a cada paso de los camellos. Pero incluso en ese momento de desesperación, algo dentro de mí decía que Dios no me había abandonado. Estoy solo en una tierra extraña, pero no puedo perder la fe. Tal vez Dios tenga un propósito para mí aquí, aunque no pueda verlo ahora. Al llegar a Egipto, fui vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Era un hombre importante y rico, con una gran casa y muchos sirvientes. Al principio, todo era extraño y aterrador. El idioma, las costumbres, la comida, todo era diferente de lo que conocía en Canaán, pero me esforcé por aprender y trabajar duro. Esta situación es difícil, pero tengo que hacer lo mejor que pueda. Trabajaré con integridad, como si estuviera sirviendo al propio Dios, no solo a Potifar. Pronto, Potifar se dio cuenta de que yo era diferente de los otros esclavos. Notó que todo lo que hacía prosperaba, como si una mano invisible me guiara. Y de hecho, era la mano de Dios. La Biblia dice que el Señor estaba con José y él prosperó. Génesis 39, versículo 2. Potifar comenzó a darme cada vez más responsabilidades, hasta que me hizo administrador de toda su casa. Estoy agradecido porque Dios está conmigo, bendiciendo mi trabajo. Incluso en esta situación difícil,
Él me está dando oportunidades. Necesito seguir confiando en Él y hacerlo mejor en todo. Durante años, serví fielmente a Potifar. Su casa prosperó bajo mis cuidados y él confiaba completamente en mí. Pero entonces surgió otro desafío. La esposa de Potifar comenzó a mirarme con otros ojos. Ella era una mujer hermosa y poderosa, acostumbrada a tener todo lo que deseaba, y ahora ella me deseaba. Esta es una situación peligrosa. No puedo traicionar la confianza de Potifar ni pecar contra Dios. Necesito ser fuerte y mantener mi integridad, sin importar el costo. Día tras día, ella trataba de seducirme. «Ven, acuéstate conmigo», decía, pero yo siempre me negaba. «¿Cómo podría hacer tal maldad y pecar contra Dios?», respondía. Después de todo, Potifar había confiado todo en mis manos, excepto a su esposa. No podía traicionar esa confianza ni pecar contra Dios. Es difícil resistir esta tentación, pero sé que es lo correcto. Mi lealtad a Dios y a Potifar es más importante que cualquier placer momentáneo. Un día, cuando no había nadie más en la casa, ella me agarró por la capa, insistiendo una vez más para que me acostara con ella. Yo huí, dejando mi capa en sus manos. Furiosa por mi rechazo, ella gritó pidiendo ayuda, acusándome falsamente de intentar violarla. Usó mi propia capa como evidencia en mi contra. Mi corazón latía acelerado mientras corría. Sabía que estaba haciendo lo correcto a los ojos de Dios, pero las consecuencias podrían ser terribles. ¿Cómo explicaría esto a Potifar? ¿Alguien me creería? Cuando Potifar llegó y escuchó la historia de su esposa, se enfureció. Sin darme oportunidad de explicar, me arrojó a la prisión del rey. Una vez más, era injustamente castigado. Primero, vendido como esclavo por mis propios hermanos. Ahora, encarcelado por un crimen que no cometí, precisamente por haber actuado con integridad. La injusticia dolía profundamente, pero me aferraba a mi fe. Dios me vio resistir la tentación. Él conoce la verdad. Incluso en esta prisión, Él debe tener un propósito para mí. La prisión era un lugar terrible, oscuro, húmedo, lleno de criminales peligrosos, pero incluso allí, Dios no me abandonó. El carcelero pronto notó que yo era diferente. Como ocurrió en la casa de Potifar, todo lo que hacía prosperaba. El carcelero me dio responsabilidades hasta que prácticamente estaba administrando la prisión. Es increíble cómo Dios puede abrir puertas incluso en los lugares más improbables. Necesito seguir confiando en Él y sirviendo con excelencia, sin importar dónde esté. Un día, llegaron dos nuevos prisioneros, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Habían ofendido a su señor de alguna manera. Una noche, ambos tuvieron sueños extraños. Por la mañana, los vi abatidos y les pregunté qué había sucedido. Me contaron sus sueños, lamentando no tener a nadie que los interpretara. Me acordé de mis propios sueños de juventud. ¿Estaría Dios dándome otra oportunidad de usar este don? ¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Les dije, contadme vuestros sueños. El copero habló primero. En su sueño, vio una vid con 3 ramas. Las ramas brotaron, florecieron y produjeron uvas. Tenía la copa del faraón en la mano. Exprimió las uvas en la copa y la entregó al faraón. Yo interpreté. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu cargo y tú pondrás la copa en su mano, como hacías antes. Animado por esta interpretación positiva, el panadero contó su sueño. Tenía 3 cestas de pan blanco en la cabeza. En la cesta de arriba había todo tipo de alimentos horneados para el faraón, pero las aves estaban comiendo de la cesta. La interpretación no era buena. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te decapitará y colgará tu cuerpo en un árbol, donde las aves comerán tu carne. Fue difícil dar esta mala noticia, pero sabía que debía ser honesto con la interpretación que Dios me dio. 3 días después, era el cumpleaños del faraón. Dio una fiesta para todos sus oficiales y, como había predicho, restauró al jefe de los coperos a su cargo y mandó ahorcar al jefe de los panaderos. Antes de que el copero saliera de la prisión, le pedí, «Cuando todo vaya bien contigo, acuérdate de mí y háblale de mí al faraón».
sácame de esta prisión, pues fui llevado a la fuerza de la tierra de los hebreos, y aquí no hice nada para ser puesto en este calabozo. Sentí una punzada de esperanza. Tal vez este fuera el medio por el cual Dios me liberaría. Pero el copero, una vez restaurado a su cargo, se olvidó completamente de mí. Pasé 2 largos años más en la prisión, olvidado por todos, excepto por Dios. Fue un tiempo de prueba, pero también de crecimiento. Aprendí a confiar aún más en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. No sabía, pero Él estaba preparándome para algo mucho mayor. La decepción con el copero fue amarga, pero me enseñó a no poner mi esperanza en los hombres, sino en Dios. Finalmente, después de 2 años, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. En el primero, estaba de pie junto al Nilo, cuando 7 vacas gordas y hermosas salieron del río y comenzaron a pastar entre los juncos. Después, 7 vacas feas y flacas salieron del río y devoraron a las vacas gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de cereal, llenas y buenas, creciendo en un solo tallo. Después, 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este, brotaron y se tragaron las espigas llenas. El faraón se despertó perturbado y llamó a todos los magos y sabios de Egipto, pero nadie pudo interpretar sus sueños. Fue entonces cuando el jefe de los coperos finalmente se acordó de mí. Le contó al faraón sobre el joven hebreo que había interpretado correctamente sus sueños en la prisión. Inmediatamente, el faraón mandó a buscarme. Mi corazón latió con fuerza. ¿Será que finalmente había llegado el momento que Dios había preparado? Apenas podía creer que estaba siendo llamado a la presencia del faraón. Fui rápidamente sacado del calabozo, afeitado y vestido con ropa limpia, para presentarme ante el faraón. Cuando entré en la sala del trono, me impresionó la grandeza y el esplendor. El faraón era el hombre más poderoso del mundo conocido, y allí estaba yo, un ex esclavo y prisionero, de pie ante él. Respiré hondo, recordando que Dios estaba conmigo. Él me había traído hasta aquí por una razón. El faraón me contó sus sueños y dijo: «He oído decir que cuando escuchas un sueño puedes interpretarlo». Pero yo respondí con humildad: «No soy yo, sino Dios quien dará al faraón una respuesta favorable». Entonces, expliqué el significado de los sueños. Los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha mostrado al faraón lo que está a punto de hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas buenas son 7 años. Es un solo sueño. Las 7 vacas feas y flacas que subieron después de ellas son 7 años, así como las 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este. Son 7 años de hambre. Esto es lo que dije al faraón. Dios le ha mostrado al faraón lo que está a punto de hacer. 7 años de gran abundancia vendrán por toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en Egipto, y la hambruna asolará la tierra. Mientras hablaba, sentí la presencia de Dios conmigo, dándome las palabras correctas. Era surrealista estar allí, interpretando sueños para el faraón, tal como lo hice en la prisión. Me di cuenta de que cada experiencia de mi vida me había preparado para este momento. El hecho de que el sueño le haya sido dado al faraón 2 veces significa que la cuestión ya ha sido decidida por Dios y que Él lo hará suceder pronto, continué. Por lo tanto, el faraón debe buscar un hombre prudente y sabio y ponerlo al mando de la tierra de Egipto. El faraón también debe nombrar supervisores para recolectar 1/5 parte de toda la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos deberán almacenar todo este alimento para ser usado en los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto, a fin de que el país no sea arruinado por la hambruna. El faraón y todos sus oficiales quedaron impresionados con mi interpretación y consejo. ¿Dónde podríamos encontrar un hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios?, preguntó el faraón. Luego, para mi sorpresa, se volvió hacia mí y dijo: «Ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tendrás el mando de mi palacio, y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Solo en relación al trono seré mayor que tú».
En ese momento, vi los sueños de mi juventud hacerse realidad. El faraón sacó su anillo sello y lo puso en mi dedo. Me vistió con ropas de lino fino y colocó una cadena de oro en mi cuello. Me hizo subir a su segunda carroza y a mi paso gritaban: «¡Abran paso!». Así me fue dado el mando de toda la tierra de Egipto. Me quedé atónito por la rapidez con que mi vida cambió. De prisionero a gobernador en cuestión de horas. Pero sabía que no era por mi propio mérito. Era Dios quien había orquestado todo esto. Sentí una mezcla de gratitud, humildad y una profunda sensación de responsabilidad. Dios me había confiado no solo la interpretación de los sueños, sino también la tarea de salvar a Egipto, y sin saberlo en ese momento, a mi propia familia. El faraón me dio un nuevo nombre, Zafnat Paneah, que significa Dios habla y él vive. También me dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Tenía 30 años cuando asumí este cargo, 13 años después de haber sido vendido como esclavo por mis hermanos. De esclavo y prisionero, me había convertido en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Reflexioné sobre cómo Dios había transformado cada prueba en preparación para este momento. Cada injusticia sufrida me había llevado hasta aquí. Inmediatamente, comencé a implementar el plan que Dios me había dado. Viajé por todo Egipto, supervisando la construcción de enormes graneros en cada ciudad. Durante los 7 años de abundancia, recolectamos y almacenamos una quinta parte de toda la producción. La cosecha era tan abundante que parecía que estábamos guardando la arena del mar. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en cómo Dios estaba usando mi experiencia en la casa de Potifar y en la prisión para administrar algo en una escala mucho mayor. Durante este periodo, Asenat me dio 2 hijos. Al primogénito le di el nombre de Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamé Efraín, que quiere decir Dios me ha hecho fructificar en la tierra donde sufrí. Estos nombres reflejaban mi gratitud a Dios y mi nueva vida en Egipto. Mirando a mis hijos, pensaba en mi propio padre y mis hermanos. ¿Los vería alguna vez de nuevo? Dios había curado gran parte de mi dolor, pero aún había una profunda añoranza por mi familia. Como se había predicho, después de los 7 años de abundancia, vinieron los 7 años de hambre. La escasez se extendió por todas las tierras, pero en Egipto había alimento. Cuando el pueblo clamó al faraón por comida, él los envió a mí. Abrí los graneros y vendí grano a los egipcios. La hambruna era severa en todo el mundo conocido. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Las decisiones que tomaba afectaban la vida de millones de personas, pero confiaba en que Dios, quien me había traído hasta aquí, me daría sabiduría para administrar esta crisis. Pronto, personas de todos los países venían a Egipto para comprar grano. Entre ellos, para mi sorpresa, estaban mis propios hermanos. 22 años habían pasado desde que me vendieron como esclavo. Los reconocí de inmediato, pero ellos no me reconocieron. Mi corazón latió con fuerza al verlos. Tantas emociones surgieron de una vez: alegría, dolor, ira, añoranza. ¿Qué debería hacer? Decidí probar a mis hermanos para ver si habían cambiado. Hablé ásperamente con ellos, acusándolos de ser espías. Les exigí que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar que eran honestos. Mantuve a Simeón como rehén y envié a los demás de regreso a Canaán con los sacos llenos de grano. Mientras los veía partir, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Estaba siendo demasiado duro? Pero sentí que necesitaba estar seguro de que habían cambiado antes de revelarme a ellos. Cuando descubrieron el dinero que habían traído para comprar el trigo de vuelta en sus sacos, quedaron aterrorizados. Contaron todo a nuestro padre, Jacob, quien se negó a dejar que Benjamín fuera a Egipto. José se fue, Simeón se fue, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo está en mi contra, lamentó. Escuchar sobre el dolor de mi padre me partió el corazón. Quería tanto revelar la verdad, abrazarlo y decirle que estaba vivo. Pero sabía que aún no era el momento adecuado. Pero la hambruna continuó,
y eventualmente tuvieron que regresar a Egipto por más comida. Esta vez trajeron a Benjamín. Cuando los vi llegar con mi hermano menor, me emocioné profundamente. Tuve que retirarme para llorar en privado. Benjamín, mi único hermano por parte de madre, ahora un hombre adulto. Cuánto había perdido. Pero también sentí una ola de gratitud por poder verlo de nuevo. Preparé un banquete para ellos en mi casa. Cuando serví las porciones, le di a Benjamín 5 veces más que a los demás. Observé atentamente para ver si mostrarían celos, como lo hicieron conmigo tantos años atrás. Para mi sorpresa y alivio, parecían felices por Benjamín. ¿Realmente habían cambiado? Mi corazón anhelaba creer que sí. Decidí hacer una última prueba. Llené sus sacos con grano, devolví su dinero nuevamente y puse mi copa de plata en el saco de Benjamín. Después de que partieron, envié a mis hombres para descubrir el robo. Cuando encontraron la copa con Benjamín, los trajeron de vuelta. Mi corazón estaba pesado mientras observaba el miedo y la confusión en sus rostros. ¿Estaba siendo demasiado cruel? Pero sentí que necesitaba estar absolutamente seguro de que habían cambiado antes de revelarme. Para mi sorpresa, Judá, el mismo hermano que sugirió venderme como esclavo, ahora se ofreció para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Explicó que nuestro padre no sobreviviría a la pérdida de otro hijo de Raquel. Sus palabras me tocaron profundamente. Recordé el día en que fui vendido, la indiferencia en sus ojos mientras suplicaba por misericordia. Ahora, aquí estaba él, dispuesto a sacrificar su propia libertad por el bien de nuestro padre y de Benjamín. En ese momento, vi que mis hermanos realmente habían cambiado. La transformación era evidente, no solo en Judá, sino en todos ellos. El amor y la preocupación que mostraban unos por otros y por nuestro padre eran genuinos. Sentí una ola de emoción inundarme. Años de dolor y resentimiento comenzaron a disiparse, reemplazados por un deseo abrumador de reconciliación. No pude contener más mi emoción. Ordené que todos los egipcios salieran de la sala y, llorando en voz alta, revelé mi identidad. Yo soy José. ¿Mi padre aún está vivo? Mis hermanos quedaron conmocionados y aterrorizados. El miedo en sus ojos era palpable. Probablemente pensaban que buscaría venganza después de todos estos años, pero los tranquilicé. No se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, pues fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Mientras hablaba, sentí años de dolor y amargura disolverse. Me di cuenta de que todo el sufrimiento que pasé tuvo un propósito mayor. Dios había usado las acciones malvadas de mis hermanos para ponerme en una posición donde podría salvar innumerables vidas, incluidas las de ellos. Esta revelación me llenó de admiración por la sabiduría y bondad de Dios. Expliqué cómo Dios había usado las circunstancias para ponerme en posición de salvar muchas vidas durante la hambruna. Les conté sobre mi viaje, desde ser vendido como esclavo hasta convertirme en gobernador de Egipto. Vi la culpa y el arrepentimiento en sus ojos, pero también el alivio y la esperanza creciente a medida que se daban cuenta de que no guardaba rencor. Abracé a cada uno de ellos, llorando de alegría, especialmente con Benjamín. Las lágrimas fluían libremente mientras nos abrazábamos, años de separación disolviéndose en ese momento de reencuentro. Con Benjamín, mi hermano menor, el abrazo fue especialmente emotivo. Él era solo un bebé cuando fui vendido, y ahora era un hombre adulto. Cuántos años perdidos, cuántas experiencias compartidas que nunca tuvimos. Pero en ese momento sentí que teníamos toda una vida por delante para recuperar el tiempo perdido. Luego, los envié de regreso para buscar a nuestro padre y a todas sus familias. Mi corazón estaba lleno de expectativa al pensar en volver a ver a mi padre después de tantos años. ¿Habría cambiado mucho? ¿Me reconocería? Las emociones eran casi abrumadoras, pero confiaba en que Dios, quien había orquestado todo hasta ese momento, completaría esta hermosa historia de redención y reunión familiar. El faraón se alegró al saber que mi familia vendría a vivir a Egipto. Ofreció la mejor tierra de Gosén para que se establecieran. Su generosidad me tocó profundamente, y una vez más,
Agradecí a Dios por su providencia en cada detalle. Envié carretas, alimentos y regalos para facilitar el viaje de mi familia. Quería que tuvieran todo el confort posible en su viaje a Egipto. Mientras preparaba todo para la llegada, reflexioné sobre el increíble viaje que Dios me hizo recorrer, de hijo favorito a esclavo, de prisionero a gobernador, y ahora, finalmente, a punto de reunirme con mi familia. Cada etapa, cada prueba, cada éxito, todo había sido parte del plan de Dios. Sentí una profunda gratitud y humildad de sus designios. Cuando Jacob escuchó que yo estaba vivo, al principio no lo creyó. Imagino la confusión e incredulidad en su rostro cuando mis hermanos le contaron la noticia. Años de luto y dolor no podían ser fácilmente olvidados, pero al ver las carretas y los regalos, su espíritu revivió. «Basta», dijo, «mi hijo José aún está vivo. Iré a verlo antes de morir». Estas palabras, relatadas por mis hermanos, trajeron lágrimas a mis ojos. Mi padre, que durante tanto tiempo creyó que estaba muerto, ahora sabía la verdad. El anhelo de verlo crecía con cada momento. El viaje de Canaán a Egipto fue largo, pero finalmente llegó el día en que pude ver a mi padre de nuevo. Preparé mi carro y fui a su encuentro en Gosén. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Tantos años habían pasado, tantas cosas habían cambiado. ¿Cómo sería este reencuentro? Cuando lo vi, salté del carro y lo abracé, llorando durante mucho tiempo. Las emociones eran abrumadoras: alegría, alivio, amor, todo mezclado en un momento que parecía casi irreal. Jacob dijo: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto con mis propios ojos que tú aún estás vivo». Sus palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta de cuánto había sufrido creyendo en mi muerte, y cuán grande era su amor por mí. En ese momento, sentí que todos los años de separación y dolor valieron la pena por este único momento de reunión. Presenté a 5 de mis hermanos al faraón, quien confirmó que podrían establecerse en Gosén y cuidar de sus rebaños. Observé con orgullo mientras mis hermanos hablaban con el faraón, notando cómo habían crecido y cambiado. Ya no eran los jóvenes celosos e impulsivos que me vendieron como esclavo. Ahora eran hombres responsables, jefes de sus propias familias. También presenté a mi padre al faraón, quien quedó impresionado con su avanzada edad de 130 años. Ver a mi padre, un hombre simple del campo, ante el gobernante más poderoso del mundo conocido, fue un momento surrealista. Jacob bendijo al faraón, y en ese gesto vi la dignidad y la fe que siempre admiré en él. En los años siguientes, cuidé de mi familia, proporcionándoles alimentos durante la hambruna. Fue una alegría poder usar mi posición para proteger y proveer a aquellos que amaba. Cada comida compartida, cada conversación, cada momento en familia era precioso para mí. Traté de compensar los años perdidos, escuchando sus historias, compartiendo las mías, reconectándome con mis hermanos y conociendo a sus hijos, mis sobrinos y sobrinas. El pueblo de Egipto, habiendo gastado todo su dinero, eventualmente intercambió su ganado y luego sus tierras por comida. Al final, todo Egipto pertenecía al faraón, excepto las tierras de los sacerdotes. Fue un período desafiante, equilibrando las necesidades del pueblo con las responsabilidades de mi cargo. Pasé muchas noches en oración, pidiendo a Dios sabiduría para gobernar con justicia y compasión. Establecí un sistema en el que el pueblo podía cultivar la tierra, pero debía dar una quinta parte de la cosecha al faraón. Los egipcios estaban agradecidos, diciendo: «Has salvado nuestras vidas. Que encontremos el favor de nuestro Señor. Seremos esclavos del faraón». Sus palabras de gratitud me conmovieron, pero también me recordaron la gran responsabilidad que llevaba. Millones de vidas dependían de las decisiones que tomaba. Mi padre vivió en Egipto durante 17 años. Fueron años preciosos, llenos de conversaciones profundas y momentos de conexión que temía nunca volver a tener. Observé cómo interactuaba con mis hijos, sus nietos, transmitiéndoles la sabiduría y la fe que habían guiado su vida. Cada día con él era un regalo,
una oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Antes de morir, Jacob bendijo a mí y a mis hijos, Efraín y Manasés, adoptándolos como sus propios hijos. Profetizó que Efraín sería mayor que Manasés, aunque era el más joven. Observé con admiración y un poco de aprensión, recordando cómo mi propio estatus de favorito había causado problemas en el pasado, pero confiaba en la sabiduría de mi padre y en la providencia de Dios. Jacob también reunió a todos sus hijos y les dio a cada uno una bendición profética. A mí me dijo: José es una rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Con amargura lo atacaron los arqueros, lo atacaron con hostilidad, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob. Sus palabras me emocionaron profundamente, reconociendo las luchas que enfrenté y cómo Dios me sostuvo a través de ellas. Después de la muerte de Jacob, embalsamé su cuerpo y lo llevé de regreso a Canaán para ser enterrado en la cueva de Macpela, donde Abraham, Isaac y sus esposas estaban sepultados. Fue una gran procesión, con carros y jinetes, demostrando el respeto que Egipto tenía por mi familia. El viaje de regreso a Canaán trajo muchas memorias, algunas dolorosas, otras dulces. Mientras enterrábamos a mi padre, sentí que un capítulo importante de mi vida estaba llegando a su fin. Después del funeral, mis hermanos temieron que pudiera vengarme ahora que nuestro padre había muerto. Enviaron un mensaje implorando mi perdón. Me conmovió profundamente y lloré al recibir el mensaje. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que habíamos pasado juntos en los últimos años, aún llevaban el peso de la culpa y el miedo. Cuando vinieron a mí, los tranquilicé. No tengan miedo. ¿Estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para realizar lo que ahora está sucediendo, la salvación de muchas vidas. Mientras decía estas palabras, sentí una paz profunda. Me di cuenta de que el perdón que les ofrecía no era solo para ellos, sino también para mí. Liberarme completamente del resentimiento y la amargura fue el último paso en mi viaje de sanación. Reflexioné sobre cómo Dios había usado cada parte de mi historia para sus propósitos. La túnica colorida que mi padre me dio, que despertó los celos de mis hermanos, fue el catalizador que me llevó a Egipto. La injusta acusación de la esposa de Potifar, que me llevó a la prisión, fue el medio por el cual conocí al copero del faraón. La interpretación de los sueños, un don de Dios, fue lo que me elevó de la prisión al palacio. Cada pieza del rompecabezas de mi vida encajaba perfectamente en el plan divino. Viví hasta los 110 años, viendo la tercera generación de los hijos de Efraín. Fue una bendición increíble ver a mi familia crecer y prosperar en la tierra de Egipto. Observé con alegría cómo mis nietos y bisnietos crecían, llevando el legado de fe e integridad que me esforcé por transmitir. Cada nuevo nacimiento era un recordatorio de la fidelidad de Dios y de cómo Él había multiplicado nuestra familia, cumpliendo la promesa hecha a Abraham tantos años antes. Durante esos años, continué sirviendo como gobernador de Egipto, siempre buscando el bienestar del pueblo y la gloria de Dios. Vi al país florecer bajo mi administración, pero nunca olvidé que era Dios quien verdaderamente gobernaba. Mantuve mi fe e integridad, recordándome siempre de dónde vine y quién me trajo hasta aquí. Antes de morir, dije a mis hermanos: estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente vendrá en ayuda de ustedes y los sacará de esta tierra, llevándolos a la tierra que prometió bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Estas palabras eran más que una simple despedida, eran una declaración de fe en el Dios que había guiado mi vida. Incluso al final, mis ojos estaban fijos en las promesas de Dios para nuestro pueblo. Hice que mis parientes juraran que, cuando Dios los visitara, llevarían mis huesos fuera de Egipto. Esta petición no era solo un deseo sentimental de ser enterrado en la tierra de mis antepasados. Era una declaración de fe en la promesa de Dios de llevar a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Quería que mis restos mortales
fueran un recordatorio tangible de esa promesa para las generaciones futuras. Así, fui embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, esperando el día en que el pueblo de Dios regresaría a la tierra prometida. Mientras mi vida terrenal llegaba a su fin, sentí una profunda paz y satisfacción. Había cumplido el propósito para el cual Dios me había puesto en Egipto. Había sido un instrumento en sus manos para salvar muchas vidas y preservar la línea a través de la cual vendría el Mesías. Mirando hacia atrás, en el viaje de mi vida, me maravillé de la fidelidad de Dios. Desde los campos de Canaán hasta los palacios de Egipto, desde las profundidades de la prisión hasta las alturas del poder, Él estuvo conmigo en cada paso del camino. Las pruebas que enfrenté, aunque dolorosas en su momento, sirvieron para moldear mi carácter y prepararme para el papel que Dios tenía para mí. Mi historia es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso las peores circunstancias para cumplir sus propósitos. Fui vendido como esclavo, falsamente acusado y olvidado en prisión, pero Dios usó cada prueba para prepararme para una posición de liderazgo que salvaría muchas vidas. A través de todo esto, aprendí a confiar en Dios, incluso cuando no entendía sus caminos. Aprendí que el perdón es más poderoso que la venganza, y que la fidelidad a Dios es más importante que la comodidad personal o el estatus. Mientras mi vida terrenal llegaba a su fin, mi corazón estaba lleno de gratitud y esperanza. Gratitud por todo lo que Dios había hecho en mi vida y a través de ella. Esperanza por el futuro que esperaba a nuestro pueblo. Sabía que mi historia era solo una pequeña parte del gran plan de Dios para la redención de la humanidad. Y así, cerré mis ojos por última vez, confiado en que el Dios que había sido fiel conmigo continuaría siendo fiel con las generaciones futuras.